Escultura es un concepto súper amplio, que tiene un montón de matices, entretejidos, pero básicamente es una relación primaria entre el cuerpo, el objeto y el espacio que contiene. En esa triada y en esa tensión ocurren un montón de cosas. En una primera instancia aparecen unos oficios, o aparecen unas materialidades, aparecen unas dimensiones, unas escalas, y en últimas es una relación con el espectador. Entonces, pues podemos empezar a clasificar los objetos desde funcionales a funcionales, disfuncionales, objetos que se contradicen, objetos que contribuyen al desarrollo o a la función de una labor específica. Y capaz que uno diría, es que la escultura contemporánea, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿A qué está llamándonos a reflexionar? Y ahí, pues en consecuencia, esa relación del objeto escultórico / cuerpo aparece / arquitectura, y es precisamente esa relación de escala, esa relación de lo que es el contenedor y lo que es el contenido. Ahí tenemos que empezar a estudiar también de qué manera el objeto escultórico tiende a expandirse o tiende a liberarse de esa relación de lo arquitectónico y trata de irse al espacio público o al paisaje. Yo estoy frecuentando el paisaje, no con esa intención de la contemplación per se, sino es de activar ese paisaje, de cuestionar esas fuerzas internas que existen en el paisaje, y al aprehender esas fuerzas es tratar de dilucidar ya en el estudio, de regreso o de vuelta del paisaje, ya aquí en el estudio, entender esa estructura interna que el paisaje está ofreciendo y que ha sido develada a través del documento fotográfico. Son como muchas estrategias de entender mi relación en el mundo, mi relación en un lugar específico, y de traducir esa experiencia de todos esos rastros que aparecen en la foto y que eventualmente me van a servir a mí para esa materialización. Y la fotografía pues sí me ha servido a mí precisamente en una labor que yo la utilizo mucho y la refiero, la conecto mucho con esa idea cartográfica de medir, de capturar, de encerrar ese espacio geográfico. Siento que hay una palabra clave que es movimiento. Nosotros somos seres que estamos en un constante movimiento, en un devenir permanente, en una agitación, si se quiere decir así, pero en ese desplazamiento, en esa posibilidad de tocar punto tras punto, de encontrarse enfrentado a una imagen fotográfica y enseguida me desplazo y encuentro un objeto escultórico y enseguida me veo reflejada en esta triada, como mencionaba, del espacio arquitectónico. Ahí es cuando cobra sentido como los elementos que están en escena, y ahí es donde cada uno es libre de interpretar, de completar ese círculo de lectura o ese círculo de entendimiento de esos elementos que están en escena, porque yo considero que el espectador no es una persona que llega en blanco, es una persona que trae un montón de insumos, que trae un montón de vivencias, un montón de sensaciones, de sensibilidades, y que sencillamente esas vivencias o esos recuerdos se activan en la medida que entran en esa comunicación o en esa conversación.
Es esa liviandad la que yo estoy también procurando. A pesar de haber elegido lugares, situaciones o escenarios en donde la, la densidad de la materia es evidente, son lugares que tienen una suerte de una fuerza material, que yo lo que trato también es como de empezar a diluir todas esas fuerzas para quedarme con lo esencial. Es una tarea larga, pero ahí voy.